la semana pasada, el lunes pasado, hace 24 horas, 48 horas más o menos, vamos a hacer un resumen. Habíamos hablado de lo que son los orígenes del comercio internacional. Habíamos hablado de que el punto neurálgico de origen era la etapa neolítica, ¿no? Donde, de acuerdo a la figura, había un intercambio de productos, que era la base principal. Y el desarrollo era la antigüedad, el mar Mediterráneo, luego pasamos por España, Portugal, el centro mundial pasó a Roma luego de la caída del Imperio Romano, y posteriormente la edad contemporánea, que era la parte crucial y el desarrollo importante del comercio exterior, ¿no? Habíamos hablado que existen dos aspectos claves en el comercio exterior, que es el comercio libre y el proteccionismo. El comercio libre entendido como que no habría ningún tipo de restricción en el intercambio de productos o en la nacionalización de mercancías. Y el proteccionismo que, de acuerdo a las necesidades o a factores económicos, un país decidía emplear algún tipo de política arancel de proteccionismo para cuidar el tema de sus exportaciones y de su mercado interno. En el tema del proteccionismo habíamos visto como ejemplo el tema de la administración de desaguadero, donde había una abundante importación de papa por parte del Perú hacia Bolivia y que había ocasiones de que el gobierno central de Bolivia emitía decretos supremos y regularizaba o limitaba de alguna manera la cantidad de ingreso de papas al país, ¿no? Ese es un ejemplo de proteccionismo, ¿ya? Y luego habíamos hablado de algunas instituciones comerciales importantes, que son el GATT, la OMC, la ALC y la LADI. Habíamos recomendado de que algunos temas o algunos punteos que yo tomo y que yo también me los anoto, en algunas ocasiones cuando hay dictado, ustedes las tomen muy en cuenta porque son temas de análisis, ¿no? De ingreso de examen, de ingreso al examen, de tema de examen. Habíamos definido el comercio exterior y el comercio internacional. El comercio exterior, entendido como el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones con el fin de que esas naciones involucradas puedan cubrir sus necesidades en el mercado, ¿no? El comercio internacional, entendido como el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países, pero sobre la base de un marco global de cada bien, como el petróleo, por ejemplo, que tenía una incidencia general. Habían varias teorías que explicaban de cómo funcionaba el comercio exterior. En ese sentido, vamos a entrar ya en materia y vamos a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes me puedan hacer un estudio, un resumen de qué consistía el comercio exterior. Entonces, vamos a ir por los compañeros que quiero que participen y quiero conocerlos. Y ya. Por ejemplo, ahorita en sala tengo 4 personas. Tengo, de acuerdo a lo que he tomado apuntes, ¿no? Entonces, quisiera que Loida Córdoba Lucas me explique en qué consiste la llamada teoría tradicional y quién la sustentaba, por favor. Loida Córdoba Lucas, ¿se encuentra? Lisette Yapú Tapia. Buenas noches, licenciado. Maday Lice, Córdoba perdón, Lucas. había estado hablando con mi micrófono sin prender. Ya, ¿me podrías dar una explicación breve de lo que es la teoría tradicional, quién la sustenta y en qué consiste? Ya, está bien. La teoría tradicional la sustenta Adam Smith. Este autor pensaba que los bienes se producían ahí donde el comercio fuera menor. Ajá, Esta teoría tiene una teoría comparativa que es la de David Ricardo, si no me ajá, equivoco, que es la ventaja comparativa. A diferencia de David Ricardo, este
se fija más, si se podría decir, en los costos relativos. Muy bien. Lisette Yapú Tapia, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Lisette, ¿en qué consistía cuando refutaba Adam Smith, David Ricardo, con la teoría de la ventaja comparativa? ¿Qué decía David Ricardo en contra del pensamiento de Adam Smith? Bueno, David Ricardo indicaba de que el comercio se da bajo ciertas necesidades que son los costos de producción. Entonces, Ajá. O sea, el comercio exterior nos decía la famosa teoría tradicional, nos decía que el comercio exterior, Adam Smith decía, se produce en el momento en que se produce, en el lugar donde se produce, ese es el momento en el que se origina y nace el comercio exterior. Adam Smith decía, no, en el momento en donde existen los bienes, en donde entran costos relativos, materias primas, personal, intercambio de productos, ese es el momento en que nace el comercio exterior, ¿no? ¿Qué nos decía Melissa Onling? Melissa Taraune Burgos. Liceya participa. Melissa Dicen, Taraune perdón, Burgos. no Sí, puedo hablar mucho porque estoy camino a mi casa y estoy en el transporte ahorita. ya, pero este es un diplomado, yo tengo que dar las clases y si no, yo tengo que Sí, Lisa, ponerte un puntaje, ¿no? entiendo, Ya, pero muy quería bien. dar el trabajo hoy Loaida día. Córdoba, por favor, ¿se encuentra? Sí, Liz, la teoría de Onlin nace al conocer cuando lleva su producto a otro país que no tenga ese mismo producto. Por Ajá, ejemplo, habíamos dado un Olin nos ejemplo. decía que el comercio exterior nace en el momento en que el producto se lleva a un país de escaso producción en ese bien, ¿no ve? O sea, lo que es la importación, en otras palabras. Muy bien. Y por último tenemos la teoría. ¿Quién quiere tomar la palabra? Por último tenemos una teoría. La última teoría, que era la teoría Talía González, ¿se encuentra? Sí, Lice, pero no tengo la teoría que usted está hablando, solamente me anoté hasta la de Only. Y ya, luego teníamos una teoría del comercio internacional. Esa teoría del comercio internacional, ¿qué nos decía? ¿Has participado en la anterior clase? Talía González Escobar. Así has estado. Sí, Lice, estaba. Ajá. ¿Qué nos decía? La última Entonces, teoría, la teoría del comercio internacional, que nos decía que el comercio tenía fallas, ¿no ve? Tenía fallas porque no era ni el lugar, ni eran los costos relativos, ni era donde se llevaba la mercancía donde había menos producción, ¿ya? ¿Qué era el comercio internacional? Entonces, entendido como el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, pero en un aspecto general, en una transacción global. Un claro ejemplo, el petróleo, y también aceptamos el comentario de alguno de tus compañeros que hablaba sobre las vacunas, ¿no? En ese sentido, vamos a ir avanzando entonces ya con materia y hacemos la introducción a lo que son algunas instituciones comerciales importantes, habíamos hablado, ¿no? Entonces, habíamos también hablado de la definición del comercio internacional y habíamos dicho que era el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, y que se realizan entre naciones. Es pues un fenómeno universal en que participan las diversas comunidades humanas. ¿Sí? Muy bien. La definición del comercio exterior es el intercambio comercial de un país con relación a los demás, es decir, que si tomamos como referencia a un país, el comercio exterior de este país es aquel que realiza con las diferentes naciones con las que comercializa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior? El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados. Mientras el comercio internacional es un concepto más amplio, ¿no? Es el mismo concepto, pero simplemente tiene un concepto mucho más amplio, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a dejar
para el final, porque habíamos dicho de que yo les daba como tarea que avancemos las tres teorías, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores, ¿no? Eso lo vamos a dejar para un ejemplo práctico para el final de la clase, ¿ya? Muy bien, estamos en nuestro módulo que se llama destinación aduanera. Entonces, en ese sentido, tomamos como ejemplo una destinación aduanera, hemos tomado como referencia perdón, hemos tomado como ejemplo el tema de una importación textil, o sea, telas, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, tenemos ahí telas e hilos y tenemos lo que es un aforo textil, lo que significa que estamos hablando de una mercancía que ya ha cumplido su rol de tránsito, ha cumplido su rol de salida de la aduana de salida, del lugar de salida, y ha llegado a su lugar de destino. Sin embargo, estamos por proceder a su aforo. Significa que estamos revisando la mercancía, o sea, ha salido un canal rojo. En el transcurso del día de hoy vamos a hablar de lo que son los canales rojos, amarillos y verdes, en qué consiste, ¿ya? En este caso estamos hablando de un canal rojo, que de acuerdo a la Ley General de Aduanas significa que se trata de una inspección tanto física como documental de la mercancía. Entonces, se ha generado una duda razonable sobre los documentos presentados por el importador y por la agencia despachante en cuanto al precio, digamos. Pueden presentarse muchas dudas, puede ser al valor, puede ser al precio, puede ser a la cantidad, pueden ser de diferentes maneras, pueden presentarse bastantes dudas. En este caso, estamos tomando de que ha surgido una duda respecto al valor. O sea que nos están declarando un valor ostensiblemente bajo en relación a nuestra base de datos. La aduana nacional, compañeros, tiene una base de datos que se llama BCTP. Es una base de datos confidencial. Esta base de datos confidencial es una base de datos de que solo la aduana lo puede manejar cuando los precios están en etapa de elaboración o de estudio. Cuando ya están arriba, el importador las puede solicitar bajo una nota y nosotros, la administración aduanera o la aduana nacional, tiene el deber de proporcionar qué precios o qué datos está utilizando para haber procedido a determinar esa diferencia de valor. Por ejemplo, Casimir, digamos 5,000 metros. De acuerdo a mi arancel aduanero, el arancel aduanero es una norma que se aprueba a principios de año a través del órgano rector, en este caso a través del Viceministerio de Política Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hoy. Entonces ellos aprueban y es un libro bastante gordo que encontramos lo que son los aranceles aduaneros. Entonces buscamos la partida arancelaria correspondiente a telas, ¿no? Y de acuerdo a esa partida arancelaria de telas que tiene 9 dígitos, nos dice la cantidad y nos dice cuánto va a ser el porcentaje de impuesto que se va a cobrar, ya sea el 10%, el 5% o el 15%, ¿ya? Entonces, dependiendo de esa situación, vamos a aplicar a este caso, ¿ya? Entonces, estamos hablando sobre lo que es las telas textiles. Ha entrado una duda razonable en este caso y se está procediendo al aforo. Entonces, ¿qué hace el técnico aduanero? El técnico aduanero, como primer paso, dice, existe la duda razonable, entonces ve la cuantificación y el tipo de tela, selecciona aleatoriamente un mínimo del 2% del total del tipo de telas presentadas a despacho. Por cada tipo de tela elabora un formulario de cuantificación de telas en 2 ejemplares en el que se registra todos los datos que se van realizando durante la verificación. Selecciona aleatoriamente 3 rollos de tipo de tela a analizar. Estos deben ser del mismo tipo y tamaño. El cuarto paso es que pesa individualmente cada uno de los 3 rollos y obtiene un promedio aritmético del lote. Cuando la masa soporte tubo en que se enrolla la tela, no puede ser pesado, se debe descontar el peso presunto del mismo, que se asume como máximo 1 kilogramo, ¿no? Es una regla que está utilizando, por lo general, utiliza
utiliza por lo general el, el operador, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tomen en cuenta en las clases porque se trata de un aforo que está realizando el técnico. O sea, son normas aritméticas, ¿ya? Entonces, primer paso, existe una duda razonable. Selecciona aleatoriamente con un mínimo del 2%. Por cada tipo de tabla, elabora un formulario de cuantificación de telas. 3, selecciona aleatoriamente 3 rollos y los pesa, ¿no? Y los pesa individualmente, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Existe alguna duda? ¿Ninguna? Ya, entonces seguimos. Muy bien. Como quinto paso, se mide el ancho del rollo de la tela. Como sexto paso, se toma una muestra de 20 centímetros por todo el ancho del rollo. Como 7 paso, codifica la muestra según correlativo de la administración aduanera y se va identificando la DUI y el ítem de la DAP según lo que corresponde. Entonces aquí podrán, por ejemplo, ver cómo se ha desglosado la Declaración Única de Importación. Gestión 2009, Código de Aduana 201. Cada administración de aduana tiene un código. Por ejemplo, en aeropuerto tenemos un código 211 en La Paz. Aduana Interior 201, ¿no? Charaña 232, digamos. Número de la DUI, siempre se pone la C-152 y el número de ítem, quebrado 2, quebrado 1 y la DAP. La DAP es la Declaración Andina de Valor, es un documento soporte que también es parte de la declaración, ¿no? En caso de no contar con DAP, se consigna el número del ítem en la factura. Como octavo paso, a partir de la muestra, se corta 3 muestras de 10 centímetros por 10 centímetros y se determina el granaje en una balanza de sensibilidad obteniendo un promedio aritmético. Eso yo no les voy a tomar como examen, pero sí es bueno que tengamos en cuenta cuál es la medida de los cuadrados de las 3 muestras. Yo les puedo preguntar, en un aforo de telas se han cortado 3 muestras. ¿Cuál es la medida que se debe proceder para su medición por cuadrados? 10 centímetros por 10 centímetros, me tendrán que usted responder, ¿no? Y de acuerdo a eso se determina el gramaje en una balanza de sensibilidad. Cada administración aduanera, compañeros, colegas, tiene una balanza, ¿ya? Desaguadero tiene su balanza, aduana interior tiene su balanza, son unas balanzas grandes que están administradas por la aduana, que tienen que ser calibradas, tienen que tener un uso y un mantenimiento, junto en coordinación con los depósitos aduaneros bolivianos. Entonces, esas balanzas sirven para apoyar telas, en algunos casos para que pasen pequeños camiones por ahí, todo eso. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Lice, tengo una pregunta. Ahorita en su ejemplo Claro. está mostrando ¿Con una quién DUI, habló? pero Dalia González. Pero Ah, ahora la ya. actual es una DIM, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos hablando, tú estás refiriéndote al sistema Suma. El sistema Suma ha entrado en vigencia el año pasado, el 2020, pero Sí. Aeropuerto sigue trabajando con el SIDUNEA. Aduana Interior está trabajando con los dos sistemas, con la DUI y con la DIM. O sea, con los dos están trabajando. Todavía no se ha cerrado del todo la DUI, ¿ya? Pero Entonces, en este caso, igual se podría poner la DIM en vez de la DUI si es sí, que se sí, registran con sí, ellos, sí. ¿no? Que más o menos el código es casi el mismo, ¿no ves? Solo difiere en que en vez de DUIS es DIM, ¿no ves? Nada más después mantiene el mismo rango, ¿no ves? Año, código, C, guión, ¿no ves? ¿O no? No, está bien, Lice. Gracias. Exacto, muy bien. Entonces, hasta acá estamos viendo lo que significa el tema de las telas, ¿ya? Por favor, quisiera que... un momentito, por favor. Las personas que se han incorporado, quisiera que por favor tomen la palabra. ¿Quiénes son los que se han incorporado? Dice buenas noches, creo que yo entré algo tarde.
Ya, ¿cuál es tu nombre? Wendy Mamani. Dicen buenas noches. Ya, un ratito. Ya después, ¿quién más tengo? Yamil Vargas. Yamil Vargas, Eduardo Yamil Vargas Quisbert. Ya. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Alguien más? Tengo dos más. Licen, buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién habló? Sí, yo más, Licen, Catherine Catherine. Sarabia. Catherine Sarabia. Tú, Sarabia, Catherine. Muy bien. Sarabia. Ya. ¿Y quién más? Nadie más. Muy bien. Muy bien. Entonces, por favor, Lisette Yapú Tapia. Van a anoten un papel y un lápiz. Un lápiz, por favor. Lisette Yapú Tapia. Sí, licenciado. Ya. Eduardo Vargas Quisbert. Melissa Taraune. Miriam Sarabia. Bueno, ni modo los que no estén. Edson no está. Melans no está. Lourdes Rivera Aguirre no está. Wendy. Sí. No, ya está ahí. Los cuatro son el grupo A. ¿Ya? Los cuatro son el grupo A. Nuevamente repito. Lisette Yapú Tapia está en sala. Eduardo Vargas Quisbert Yamil está en sala. Melissa Taraune está en sala. Marian Sarabia Ábalos Caterín está en sala. Son el grupo A. El grupo B está Wendy, está Talía González Escobar y está Loaida Córdoba. Ustedes son el grupo B. Muy bien. Entonces, lo que quiero es que en este momento ustedes se reúnan. Bueno, yo voy a apagar mi micrófono y ustedes se reúnen o en el chat se tomen sus teléfonos y empiecen a armar un grupo. Para el grupo A, por favor, les voy a dictar un caso y quiero que lo resuelvan. Les voy a dar un tiempo de por lo menos unos 10 minutos para que puedan resolver el primer caso. ¿Ya? Muy bien. Por favor, ya si estamos... Ya, perfecto. En primera pregunta, voy a dictar para los cuatro. Pueden dictarlo, pueden escribir los cuatro. Les dicto, en cumplimiento a la orden de fiscalización, en cumplimiento a la orden de fiscalización, en cumplimiento a la orden de fiscalización 2018 CD-684, en cumplimiento a la orden de fiscalización 2018 CD-684 de 9 de abril del 2018, de 9 de abril del 2018, notificado legalmente al operador Patito Feliz, en cumplimiento a la orden de fiscalización 2018 CD-684 de 9 de abril 2018, notificado legalmente al operador Patito Feliz, se procedió al aforo de la tela textil Casimir. Se procedió al aforo de la tela textil Casimir. Se procedió al aforo de la tela textil Casimir. Y poliéster el día de hoy a horas 9. Y poliéster el día de hoy a horas 9. A cargo del técnico Tommy Jerry. Se procedió al aforo de la tela textil Casimir y poliéster el día de hoy a horas 9 a cargo del técnico Tommy Jerry.
el cual procedió a desembarcar 3 rollos y realizar el corte de 20 centímetros. El cual procedió a desembarcar 3 rollos y realizar el corte de 20 centímetros. Pregunta, ¿es correcto? El cual procedió a desembarcar 3 rollos y realizar el corte de 20 centímetros. El grupo A. Eduardo, ¿qué opinas vos al respecto? Hola, Eduardo. Sí, estoy analizando porque no nos hemos reunido todavía y es algo nuevo para mí, así que estoy viendo todavía. Ya. A ver, vamos a Lisset Yapú. ¿Qué opinas al respecto? Hola. Licenciado, Sí, ¿cómo estás, Lisset? ¿Qué opinas al respecto, Lisset, respecto a los 3 rollos? ¿Está bien las medidas? ¿Está correcto con la forma que se ha procedido? eh, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, todavía no nos hemos reunido en el grupo, ¿no? Pero Ya, muy depende bien. depende del. Mi duda es sobre si tendríamos que tomar en cuenta la medida. Nos dan 3 rollos, nos dicen, ¿no? Que tenemos. Es la pregunta es la respuesta. ¿Qué quieres que te dé la respuesta, bandida? No, pues no te puedo dar la respuesta. Es lo que ustedes tienen que ver y analizar de acuerdo a la diapositiva, ¿ya? Muy bien, estamos bien entonces, estamos en camino, estamos en estudio. Muy bien, vamos a seguir avanzando y vamos a volver al grupo A en minutos más, ¿ya? No se distraigan, por favor. Listen, Dime. perdón, una consulta. Bueno, estaba leyendo un fax instructivo de la aduana, Ujú. bueno, donde indica que los 3 rollos, digamos, a elegir deben ser del mismo tipo, tamaño y característica. Y Ya, bueno, respecto al corte, a la toma de muestra, sí es correcta la toma de 20 centímetros de ancho del rollo. muy bien. ¿Con quién hablo? Con Karen. Karen, pero tú no estás en este grupo. Yo estoy en el A, listen. Me mencionó Ya, a mí en el A. un Karen ratito, Melisa. tu apellida. Ah, Melissa Taraune. Caone. Sí, Melissa Taraune, claro. Muy bien, Melissa. ¿Cuál es Melissa? Melissa, un ratito. 6. Muy bien, Melissa. Hoy te estaba poniendo 6, pero no. Hoy tienes 8/10. Muy bien. Y además que el número 3 dice eso. Selecciona aleatoriamente 3 rollos de tipo analizar, pero, o sea, punto seguido, ¿no? Estos deben ser del mismo tipo y tamaño. O sea, si tenemos casimir y hemos dicho de que tenemos el otro que era poliéster, tenemos que regalar aleatoriamente, no casimir poliéster, o sea, 3 poliéster deben ser del mismo tamaño, del mismo tipo, ¿no ve? Lo dice en el numeral 3 de la diapositiva. Muy bien. Esa era la respuesta del grupo A. Después habíamos hablado de que se mide por el ancho, se toma una muestra de 20 centímetros por todo el ancho del rollo, se codifica y en caso de no contar con la DAP, se consigna el número de ítem de la factura, ¿no? A partir de la muestra se corta 3 muestras de cuadrados de 10 centímetros por 10 centímetros y se determina el gramaje en una balanza de sensibilidad, obteniendo un promedio aritmético. Muy bien. Se calcula el gramaje de los centímetros y la cantidad del té del rollo conforme lo establecido en el formulario de cuantificación de telas, aceptándose el margen de diferencia del cálculo del 5%. Se adjunta el formulario y la muestra en el expediente de declaración para archivo en la administración aduanera. Y en caso que corresponda, se hace referencia a este hecho en la vista de cargo. En caso de que el operador no esté de acuerdo, la vista de acuerdo es una figura que sanciona
declaratoria porque le estamos imponiendo una multa al operador porque ha declarado un precio ostensiblemente bajo, ¿sí? Muy bien. Solicitud de análisis de laboratorio. Esta parte es bien bonita. El técnico aduanero, si considera necesario, el realizar una prueba de laboratorio de la muestra, solicita al administrador, o sea, al jefe de la administración, que se denomina administrador, la remisión de la misma al laboratorio merciológico, dependiente de la Gerencia Nacional de Normas. ¿Qué es el laboratorio merciológico? El laboratorio merciológico es un laboratorio que está compuesto por ciertos técnicos aduaneros químicos que se encargan de hacer un estudio de algunos productos, de alguna mercancía que de acuerdo al estudio de laboratorio se determina su cualidad, se determina su calidad, ya su singularidad. Entonces, este laboratorio se llama merciología. Si ustedes hacen un estudio, si ustedes entran al Facebook, entran al YouTube, entran a las páginas de comercio internacional, la merciología se encarga de estudiar mercancías por su calidad y su singularidad que no están definidas de forma clara en el arancel aduanero. O sea, eso hace de que se defina si es casimir o es poliéster o si es algodón. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esa respuesta, el técnico aplica la partida arancelaria. Entonces, de acuerdo a eso, el técnico dice, bueno, voy a aplicar esta partida arancelaria A o me voy a ir al B. Aunque no crean, hay diferencias. Por ejemplo, el casimir es mucho más caro. Entonces, su porcentaje de K es 15%, es altísimo. Pero, sin embargo, el operador ha querido burlar la buena fe de la administración aduanera y lo ha declarado como poliéster. Entonces, como en ese momento surge la duda, son las 5 de la tarde, estamos en Desaguadero o estamos en Charaña, a un clima, no sé, de -2 grados, todos están queriendo irse ya a descansar o volver a La Paz. Entonces, ¿qué pasa? Surge ahí la duda razonable. Ya habíamos hablado de que es un término que se utiliza mucho en el comercio exterior, la duda razonable. O sea, el técnico, estoy hablando como aduanero, dice el precio ostensiblemente bajo. Aquí me está mintiendo el operador. O es Casimiro, pero ¿qué hago? Pucha, estamos discutiendo, es bien raro. A ver, buscaré otras carpetitas de otras muestras, a ver, y está pasando el tiempo. Entonces, lo mejor a veces los técnicos cometen esos errores, es que definen y dicen es poliéster, pero cuando de aquí a 2 años o de aquí a 1 año les inician una intervención a esa administración o llega auditoría interna, están en serios problemas. Y los serios problemas son catastróficos porque esos técnicos, así ya no estén en la aduana, se les inicia un proceso administrativo. Entonces, o a veces una responsabilidad civil, porque no te olvides que si nosotros hemos hecho que sea poliéster y está declarando un G menos, ¿eso qué se llama? Daño económico al Estado y es un delito. Entonces, a veces es delicado trabajar en la aduana y a veces hay que tener mucho cuidado con los movimientos y con las decisiones que uno toma, ¿ya? Entonces, esa es la razón principal de la creación del laboratorio de merciología. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros, colegas? Ninguno. ¿Ya? Entonces, Licenciado, seguimos. buenas noches, le habla María Lourdes. Claro. María Lourdes, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Entré un poquito tarde, vi que estaban divididos en grupos. Uh-huh. Sí, vas a estar en el grupo B, pero me vas a hacer recuerdo para que yo te dé un casito. Les voy a dar un caso de aquí a unos 5 minutos, ¿ya? Vamos a terminar esta segunda parte. Muy bien. Muchas gracias. Ya, entonces seguimos en materia. Entonces, si se considera necesario, ¿ve? Entonces, muy subjetivo. Ahí, si ustedes hacen lecturas, si considera, estamos hablando en futuro, ¿no? Y además de que pueden o no llevarlo al laboratorio de merciología. El administrador analiza la pertinencia de la solicitud y corresponde si autoriza la misma, instruyendo al técnico elaborar la comunicación interna. La comunicación interna es una nota
para la remisión de las muestras, ¿ya? El técnico aduanero lo que hace es dividir las muestras tomadas en dos partes iguales, ¿ya? En esos 10 centímetros por 10 centímetros, ¿no? Y verifica que ambas muestras estén debidamente identificadas conforme el numeral 1.7 del presente instructivo, o sea, del instructivo que regula el procedimiento, o sea, el instructivo que se ampara, perdón, en el procedimiento de textil de telas, ¿no? Esa es la etapa principal. Entonces, primero se considera necesario, el administrador analiza la pertinencia de la solicitud, o sea, toma la decisión el administrador, ¿no? De autorizar o no al técnico de elaborar la comunicación, o sea, la nota para su remisión de las muestras al laboratorio merciológico. Divide las muestras, verifica que ambas estén debidamente identificadas y se las envía al laboratorio de merciología. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos, se enumera correlativamente la solicitud de laboratorio. Eso en un libro de registros de un trámite habilitado para el efecto bajo el siguiente formato. Laboratorio, código aduanero, número de DUI, ¿no? Se remite la muestra para su análisis al laboratorio y se archiva una muestra idéntica, ¿no? Después tenemos el laboratorio, se manda al laboratorio de la Gerencia Nacional de Normas y este registra en un libro el control de prueba del laboratorio a realizar. El plazo máximo son 10 días hábiles. 10 días hábiles, ¿qué significa? De lunes a viernes, ¿ya? Si entre lunes y viernes hay un feriado, entonces se recorre al siguiente día hábil. Por ejemplo, si son jueves y viernes feriado, o por ejemplo, lunes y martes de carnaval, entonces el día 10 termina el día miércoles, ¿no? Se archiva los antecedentes y una copia de los resultados se envía a través de la gerencia de normas, los resultados al conocimiento de la administración aduanera. Para el cumplimiento de estas instrucciones, las gerencias regionales deben dotar a sus administraciones aduaneras de balanzas de precisión, ¿ve? De una capacidad máxima de 2 kilogramos y una sensibilidad mínima de 0.01 gramos. Eso es pregunta de examen, chicos. El número 10, anótense, pregunta de examen. Número 10 y parágrafo de abajo. Para el cumplimiento de estas instrucciones, las gerencias regionales deben dotar a sus administraciones aduaneras de balanzas de precisión con una capacidad máxima de 2 kilogramos y sensibilidad mínima de 0.01 gramos. Yo les puedo preguntar cuánto es la capacidad máxima en kilogramos y en gramos en las gerencias regionales. Es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque estamos avanzando destinación aduanera. Si el día de mañana ustedes no toman en cuenta esas medidas positivas, que obviamente el procedimiento puede cambiar, las medidas pueden cambiar, pero la balanza va a existir siempre. Digamos que mañana cambien los kilogramos, los gramos, todo, pero la balanza va a existir siempre porque es parte de la operativa aduanera. Entonces ustedes van a decir, me acordaba en mis clases del 2021 de que el doctor Bacaflo nos hablaba de una balanza. Iré a la administración, averiguaré, me empaparé por la página de la aduana cuáles son los kilogramos y las balanzas, porque así a mi operador le están tomando el pelo, le están haciendo pesar más de lo que es. A ver, yo participaré del peso, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces seguimos con nuestra materia, ¿ya? Y para el cumplimiento de las instituciones, entonces las gerencias, esa parte subrayanlo en negro, esta parte que yo estoy dibujando en la diapositiva, ¿no? Deben dotar a sus administraciones de balanzas con precisión, con una capacidad máxima de 2 kilogramos y una sensibilidad mínima de 0.01 gramos, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Muy bien. Y después tenemos una ficha, un formulario de cuantificación de telas, ¿no? Que se tiene que llenar todo eso y que seguramente ustedes ya en la práctica lo van a aprender del peso, el ancho y todo eso, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, el grupo B, que está conformado por Loeida Córdoba, por Talia González, por Wendy Mamani. ¿Y quién más se incorporó, perdón? María Lourdes Rivera, licenciado. Ya, María Lourdes Rivera. María Lourdes. Muy bien. Entonces, tienen el grupo, se conforman por el grupo número B. Ya.
Les dicto la pregunta. Les dicto la pregunta. En cumplimiento a la orden de fiscalización, se procedió al aforo de la tela textil casimir y poliéster. Ya en cumplimiento a la orden de fiscalización, se procedió al aforo de la tela textil casimir y poliéster, a cargo del técnico Tommy Jerry, el cual procedió a desembarcar 3 rollos y realizar el corte de 20 centímetros. Por todo el ancho del rollo. Punto seguido. Revisando en su base de datos de su institución, o sea, obviamente de la aduana, encontró un valor FOB para tela casimir de 19.479. Revisando en su base de datos de su institución, encontró un valor FOB para tela casimir de 19.479 de rollo. Empero este último no está actualizado. Este último precio no está actualizado en la base de datos. Razón por la cual, al ser sensible su determinación y no siendo exacta la mercancía, empero este último no está actualizado el precio en la base de datos del técnico aduanero. Razón por la cual, al ser sensible su determinación y no siendo exacta la mercancía, se remitió la carpeta al departamento de merciología. Razón por la cual, al ser sensible su determinación y no siendo exacta la mercancía, se remitió la carpeta al departamento de merciología. Pregunta, ¿es correcto este envío de la documentación al departamento de merciología? Pregunta, ¿es correcto este envío a la documentación al departamento de merciología? Tienen 5 minutos tienen 7 minutos. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 empiezo a tomar preguntas, ¿ya? Muy bien, entre ustedes pueden crear un grupo de WhatsApp si gustan y pueden... Seguramente han dicho, el doctor Bacaflor se ha olvidado. No trabaja, se ha olvidado. Seguro han dicho, ¿no? Ustedes, compañeros o colegas, no, en absoluto. ¿Cuál es la respuesta? A ver, tengo que irme con Lourdes. Lourdes, no tienes participación el primer día. Lourdes Rivera Aguirre, ¿cuál es la respuesta? ¿Es correcto el envío? Hola. Lourdes. Lourdes Rivera Aguirre. Muy bien. Wendy Mamani Surco, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Wendy Mamani Surco, la respuesta es ¿correcto el envío? Sí, no, ¿por qué? Bueno, estábamos debatiendo con las compañeras y bueno, tenemos creo que algunas, ideas divididas, pero desde mi punto de vista, digamos, es que yo creo que sí se debería, sí es correcto mandar la mercancía. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, los ítems que agarra para tener el valor FOB, entre unos está el valor de la mercancía, ¿no? Entonces, si al momento de que el técnico afuera no está seguro de qué tipo de mercancía es, entonces nos pueden estar diciendo que es Casimir, siendo que tal vez es otra mercancía. Entonces, para no quedarnos con la duda, pienso que debería mandar la mercancía, ¿no? Muy bien. Del equipo B, ¿quién no está de acuerdo con Lourdes? Con Wendy, perdón. Del equipo B, ¿quién no está de acuerdo con Wendy? No es no estar de acuerdo, sino era como tener dos dudas porque no comprendíamos muy bien la pregunta. Y yo le puedo decir el por qué no. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, es que como estamos determinando el valor FOB, que es el valor de la mercancía, ese valor no lo pone ni la aduana ni la agencia, entonces lo pone el proveedor y un proveedor no se puede equivocar en poner su valor de la mercancía. Nosotros tal vez sí al hacer al meter los datos en lo que es para enviar los documentos, entonces ahí se puede haber un error y de ser así solamente sería como que un examen previo, pero no lo veía necesario a merciología y por eso teníamos esas dos opciones, Lisa. Todavía no habíamos llegado a si sí o no, pero es las dos opciones. Ya, Talía González, ¿no? Sí, Lisa. Ya, entonces tú dices que no es, no se, no, tú dices que se debería enviar o que no se debería enviar. No, que no se debería enviar. Que no se debería enviar. Ya, perfecto. A ver, ya Pulicet, ¿qué opinas vos al respecto del grupo A? Como según los datos que usted dictó, yo pienso que sí se podría Manda. enviar Muy a bien. un laboratorio. ¿Quién dice que, quién en sala toma la palabra y dice que no debe enviarse a merciología y por qué? ¿Quién no está de acuerdo en enviar a merciología y por qué? ¿Nadie? Todos Dice, ya dicen que la debe enviar. hablamos. Todos dicen O que sea, debe enviarse a merciología. dos chicas dicen que sí. Yo solamente di la opción, un punto de vista de que podría ser que no, pero también estaba de acuerdo con ellas. Y ya. Pero no, pues es que es verde, en tu examen no me vas a decir eso, o es verdad o es verdadero, ¿no ve? Porque si Dice, no, no, entonces el tiempo va pasando. me quedo con el no para saber la verdadera respuesta. Ya. La verdadera respuesta es no, pero no es porque el valor FOB, ¿ya? Habíamos dicho de que Merciología es un laboratorio que depende de la Gerencia Nacional de Normas, cuya característica principal es determinar la calidad de la mercancía y la singularidad de la mercancía. A veces los operadores juegan con las partidas arancelarias, ¿ya? No con el precio, por si acaso, ni tampoco con el valor de dólar. Juegan con las partidas arancelarias para que los impuestos arancelarios, el GA, valga menos y recién por efecto el valor FOB baje. Entonces, en este caso, hemos dicho que en cumplimiento de la orden de fiscalización notificó legalmente al operador. Se realizó el aforo de la tela textil y poliéster el día de hoy, ¿no ve? Revisando en su base de datos de su institución, se encontró un valor FOB por la tela Casimir de 19.4773 rollos para poliéster, pero este último no estaba actualizado y el precio de su base de datos, el técnico aduanero, razón por la cual, al ser sensible su determinación y no siendo exacta la mercancía, remitió la carpetilla al Departamento de Merciología. Está mal, el administrador ha aprobado una solicitud que Merciología le va a devolver. ¿Por qué? Porque Merciología solo va a determinar, solo va a resolver si el tema es una duda sobre las características de la mercancía. Él está mandando por el tema del valor FOB, lo que significa que no aplica en este caso. Entonces, no debería enviarse a Merciología. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, entonces ahora entramos al tema de los acuerdos comerciales, ¿ya? Esta parte de la diapositiva, la 17 hasta la 32, 33,
es muy importante que ustedes tomen en cuenta para sus análisis también de los foros, ¿ya? Y también por el tema de la tarea del día miércoles, ¿ya? Sin embargo, no es un tema de examen. Por si acaso, no quiero quejas, por favor, somos profesionales. Primero, somos personas mayores de edad y estamos haciendo y participando de un diplomado. Entonces, no quiero que digan, el docente me ha dicho de que esto no entraba, pero ha entrado. De la diapositiva 17 hasta la 32 o 33, antes de ingresar a recursos de impugnación, no son temas de examen, pero sí son temas de foro y son temas del trabajo práctico, ¿ya? Entonces, entramos a acuerdos comerciales, ya obviamente desde el punto de vista de Bolivia. Empezamos con el comercio internacional, no con el comercio exterior, y encontramos varias teorías. Ya estas teorías se encuentran respaldadas por ciertos principios. El principio de la localización y la especialización, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Localización y especialización. Por ejemplo, la Mercedes-Benz tiene una localización porque todos sabemos que es de industria alemana y ya ha tenido una cierta estabilidad en el mercado. Su especialización, los automóviles, ¿no? Lo mismo pasa con la Coca-Cola. Su localización se encuentra en los Estados Unidos. Sin embargo, su especialización es el refresco, la Coca-Cola, el Fanta y Sprite. Pero ¿cuál de los tres es más vendido? Es la Coca-Cola. Esa fue su especialización total. Entonces, el comercio internacional llega a tener ciertos rubros de acuerdo a su localización y especialización. Ninguna región produce todo lo que necesita, obvia, por eso nace bajo ese principio lo que es la importación. O sea, yo necesito importar, no sé, zapatos de gamuza. ¿Por qué? Porque yo haciendo un estudio del mercado interno en la Justus, en la Feria de 6 de julio, en la zona sur, en el centro de la ciudad, me he verificado en gran parte de los centros comerciales que no existen muchos zapatos de gamuza. Lo que significa que La Paz se caracteriza por ser un lugar que no llueve tanto, entonces me gustaría dedicarme a este rubro. Entonces, como no hay mucho y tampoco la industria nacional produce de mucha calidad, me voy a inclinar porque ninguna región produce todo lo que realmente necesita. Las regiones se ven obligadas a comercializar como recurso para proveerse de mayor variedad de mercancías, aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo. Introducción de productos extranjeros a un país y la salida de estos a través de otros países, a través dentro de lo que es el comercio exterior. Esos son los principios generales que se toman para dedicarse a un rubro económico de importación o de exportación. ¿Ya? Ventajas para exportar para una empresa. Estamos hablando ya de una empresa. ¿No? Habíamos dicho de que el comercio exterior se caracteriza por el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas. Esto se plasma, esto se produce a través o se materializa a través de una empresa, ¿ya? Entonces, puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Tenemos las ventajas para una empresa. ¿Cuáles son sus ventajas? Disminución de sus costos de producción por el incremento en la producción. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la Volkswagen, por ejemplo, tiene varias industrias. Encontramos en Alemania, en Brasil, en Argentina. O sea, ya han tenido, pero siempre es esa B invertida, Volkswagen, esa W, ¿no ve? Entonces, lo que significa que ya ha ido incrementando, ya han obtenido ciertos permisos comerciales para producirlos. Entonces, eso ha hecho de que su incremento de su producción vaya disminuyendo en el inicio de la creación de esa empresa. ¿Por qué? Porque se ha ido expandiendo. Mejoras en la calidad de sus productos. Incremento del nivel tecnológico. Diversifica sus riesgos en varios mercados, mejora su posicionamiento en el mercado, una imagen corporativa, sin duda, como por ejemplo la Coca-Cola, una generación de empleos, con mayor razón si tenemos una Volkswagen
o una Mercedes-Benz en Alemania en origen, pero tenemos aquí una empresa como Bando que se encarga de tener la franquicia y venderlos y comercializarlos acá, entonces ya hay una generación de empleos, ¿no? También hay una imagen corporativa, hay un buen argumento para obtener un financiamiento ante los bancos y los regímenes especiales de fomento que se enmarcan en torno a los bancos de acuerdo al avance y de acuerdo a esa imagen corporativa que va logrando esa empresa con el transcurso del tiempo. ¿Alguna duda hasta acá tal vez? Bueno, ninguna. Ventajas competitivas en Bolivia. No, han hecho la idea de que todos somos pobres. Entonces, si somos pobres, tenemos precios competitivos y tenemos salarios bajos porque hay mucha importación. Entonces hay bastante mano de obra, pero nuestra calificación de profesionales y técnicos va disminuyendo. La falta de trabajo y las ganas de trabajar hace que los conocimientos y los recursos abundantes vayan disminuyéndose de acuerdo a la imagen. Precisamente la importación está aglomerando, está acaparando más nuestra producción nacional, porque prácticamente nosotros no producimos casi nada, ¿no? En el oriente tenemos el tema agrícola, el tema de la agricultura, todo eso, pero sin embargo no es un avance competitivo en Bolivia. ¿Ya? Muy bien. Otras ventajas importantes, tenemos la ubicación geográfica, idiomas, diversidad cultural, recursos humanos, técnicos y profesionales, con educación internacional, reputación en segmentos específicos y el acceso a otros mercados. Esas son las ventajas importantes para dedicarnos a la importación o exportación. La competitividad. La competitividad de las exportaciones está dada por la capacidad de un país y sus empresas, ¿no ve? La competitividad del país se refleja en las condiciones macro y de infraestructura y la competitividad de las empresas está dada por la calidad, los costos y la innovación. Por ejemplo, les cuento acá como ejemplo en respecto a la competitividad. No sé si alguien ha escuchado de la Feria de Shanghái. La Feria de Shanghái es una feria que está organizada de forma mundial, más o menos por el mes de junio o julio. Se saca una convocatoria. Y los países que reciben la invitación la reciben a través del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ese ministerio lo transforma esa invitación a través de especificaciones técnicas, a través de un proceso de contratación. Y dice, bueno, ¿quiénes quieren participar en la Feria de Shanghái? La Feria de Shanghái dura 2-3 meses y tenemos que llevar chompas de alpaca, tenemos que llevar, no sé, vinos hechos a mano, artesanales, quesos, etc. Entonces hay empresas unipersonales muy pequeñas, pero que quieren formar parte de la Feria de Shanghái. Sin embargo, no tienen estos 3 requisitos que están en la pantalla, ¿ya? Perdón, estos tres requisitos que son la competitividad del país y la competitividad de las empresas, porque nunca han podido exportar sus productos. Entonces ellos se agrupan, son 3 o 4 empresas unipersonales y crean entre ellos una persona jurídica y participan del proceso de contratación. Entonces, digamos que ganan y cada uno lleva por sus familias, digamos, 500 chompas de alpaca, ponchillos, medias, poleras, otro lleva el vino, otros llevan cerveza artesanal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos logrando ya en la Feria de Shanghái? Estamos logrando lo que es la competitividad de un país y la competitividad de una empresa. Entonces, la empresa unipersonal, que es Mario Bacaflor, ha ido creciendo y se ha incrementado y se ha convertido en una SR o en una SA para participar. Entonces, ya hemos logrado tener una competitividad de las empresas. Entonces, ya en la Feria de Shanghái 2022 me es mucho más fácil participar en ese sentido, ¿ya? Entonces, la competitividad, cuando hablamos ya como empresa, encontramos en la competitividad
vamos a encontrar tres características importantes. La competitividad de las exportaciones dada por la capacidad del país y su empresa de captar la demanda externa de otros países. O sea, yo solo no voy a poder captar, ¿no ve? La competitividad del país se refleja en las condiciones macroeconómicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas que nos lanza el Ministerio de Economía. Y la competitividad de las empresas que está dada por la calidad, los costos y la innovación. Entonces yo digo, bueno, yo tengo las chompas, vos tienes el vino, vos tienes la cerveza, vos tienes los quesos, nos unamos, ¿no? Y vamos a tener una innovación, una calidad y un costo muy interesante en la Feria de Shanghái, ¿ya? El concepto de integración, ¿ya? Habíamos hablado de que el comercio exterior y el comercio internacional se encuentra regulado por los tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales. ¿Qué significa la integración? También es un tratado o un convenio internacional, pero a diferencia de un tratado, que es un acuerdo entre partes, al igual que un contrato, la integración no necesariamente está escrito o todo lo que se tiene en las tomas de decisiones tiene que estar plasmado con carácter previo en un tratado o un convenio. La integración en las reuniones que se tienen y en las decisiones que se toman necesariamente tiene un efecto de alcance general. Y a veces la integración hace de que por los factores económicos tenga una supremacía sobre nuestras normas internas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un concepto de integración que están con asterístico y está pintado de dos maneras. Tenemos el común denominador de las teorías sobre la integración que radica en que la diferencia del pensamiento clásico que se atribuye el origen de toda la comunidad política al ejercicio del poder y la presencia de una autoridad subrayan el papel de las interdependencias funcionales, la interacción y las comunicaciones en el origen de esas agrupaciones. Una segunda idea de integración es que se refiere a que forma parte de un conjunto conceptual que incluye los procesos de coordinación, concertación, cooperación e integración entre distintas políticas y diversos actores en función de intereses y objetivos compartidos. En dos diplomados anteriores, como este, les había preguntado yo, los procesos dentro del concepto de integración existe un conjunto conceptual que incluye ciertos procesos. ¿Esos procesos cuáles son? Les he puesto coordinación, concertación, acuerdo de partes, la constitución política del Estado. ¿Verdadero o falso? Doctor, los de la Fundación Ideal, dice que usted no ha avanzado y que esas partes no están entendiendo. Son procesos sine qua non. Eso quiere decir que son procesos necesariamente obligatorios para que se plasme y para que surte efectos el tema de la integración. La coordinación, la concertación, la cooperación y la integración. Eso es muy, muy importante, compañeros, colegas, que tomen en cuenta el día de hoy, que si no tenemos en cuenta estos conceptos de que son procesos de integración, no existe integración. ¿Ya? ¿Alguien quiere tomar la palabra tal vez? ¿Nadie? Ya. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos factores, ¿ya? La integración como discurso y como voluntad. El paso del discurso de la integración retórica academicista o político populista a la acción ha sido difícil, ¿no? Cuando se ha carecido de la realidad de la voluntad política para llevarlo adelante. O sea, ustedes ven ahí una figurita que es como un rompecabezas la integración. Y es bien difícil porque, como les había dicho, nacen a través de un tratado o acuerdo internacional en su constitución. Pero ya una vez que funcionan, ya la mayoría de los estados en la toma de decisiones va a influir en todos. Entonces es muy importante, es muy difícil que la integración se mantenga en el tiempo, ¿ya? Una de las claves por las que la integración no ha funcionado efectivamente en la región está asociado al enfoque y al tipo del discurso que se ha hecho a partir de dicha mirada, ¿ve? De acuerdo a los aspectos políticos, económicos, ¿no?
La integración ha sido mirada bajo la óptica del idealismo y ha procurado influir sobre un fenómeno cuyas variables han sido manejadas bajo los criterios del realismo político internacional, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahí que es muy difícil organizar ese rompecabezas, precisamente por los temas eh, de, eh, de la, de la, de la región, ¿no? Otros aspectos también que influyen, aunque no crean, son las zonas geográficas, ¿ya? Las zonas geográficas a veces influye bastante, ¿no? El idioma, por ejemplo, nosotros tener una relación de integración con el Brasil, aunque no crean, sería más beneficioso Santa Cruz, Puerto Suárez y todos ellos, el Beni un poco, más que La Paz, Oruro, precisamente para la región. No sé hasta qué punto nos podrían colaborar, porque ya por la logística de traer mercadería hasta acá es mucho más ambiguo, ¿no? Ya. El contexto de la integración en Latinoamérica, un examen pormenorizado de la agenda regional para la década pasada, nos permite advertir que efectivamente la región ha carecido de las condiciones mínimas para la integración. Joe Morande elaboró un esquema de la agenda hemisférica a fines de la década de los 90, capturando claramente el déficit en las precondiciones para la integración. O sea, él nos ha descrito cuáles son las limitantes, ¿no? Y ha sido la libertad política, la seguridad continental, la libertad del comercio y la inversión, la protección de los ecosistemas, los desequilibrios socioeconómicos, ¿no? Principalmente todo eso ha influido, ¿no? Y tenemos los modelos de integración, tenemos una integración cerrada, que es también llamada integración profunda. Durante largo tiempo fue pensada como un concepto unívoco, cuya expresión solo podía tener relación con un tipo único de integración y esta era la que hoy llamamos cerrada, ¿no? O sea, se ha conformado por 10, 12 países y nadie más entraba, ¿no? Este tipo de acuerdo implica que los estados que eventualmente se involucren en algún tipo de integración deben ser limítrofes, lo que a su vez conlleva que deben superar los problemas, rencillas históricas y que en la mayoría de los estados limítrofes ha tenido entre sí en los procesos de consolidación. Por ejemplo, va a ser muy difícil tener un proceso de integración con Chile nosotros, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Tenemos una integración abierta que ya va modificándose en el transcurso del tiempo, como lo OMC, el ALCA, a medida que se van dictando nuevos estatutos o modificaciones en el momento de su participación, ¿no? Uno de los casos más virtuosos del regionalismo abierto es la APEC, ¿no? En la idea, en el tercer párrafo encontramos eso, independientemente del tamaño de su economía y la influencia de su política, ¿ya? Tenemos las teorías de la integración económica, la liberación comercial y las estrategias alternativas de libre comercio, ¿no? La primera teoría está conformada por 6 picos o factores que logran que se defina la teoría de la integración económica. La transparencia, la reducción de las distorsiones, la tarifa uniforme, el sesgo antiexportador y los picos. Y las estrategias alternativas que son la intensidad, la reciprocidad y la discriminación. ¿Cuál es la razón por estudiar el tema de la integración en este módulo si estamos hablando de destinación aduanera? Es importante porque nosotros en la segunda semana vamos a llevar el tema de la valoración aduanera. Significa que producto de una nacionalización ha habido un precio ostensiblemente bajo y se ha iniciado una fiscalización a esa DUI o esa DIM o a ese tipo de despacho. Entonces, eso se enmarca dentro de un proceso de integración que se llama la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que es la resolución 1684, que abarca más o menos entre 12 o 13 diapositivas. Entonces, actualmente vigente. Ya eso se plasma a través de una resolución de directorio que actualmente está vigente desde el año 2016 a la fecha y que nos inicia y nos dice cómo tienen que valorarse, cuáles son los métodos de valoración, cuántos de métodos de valoración existe y por qué si le vamos a creer lo que nos ha dicho, no les vamos a creer, así como algo parecido a las telas, ¿no? O sea, la tela ¿es casimir? ¿No es casimir? ¿Es poliéster? ¿No es poliéster?
esa partida arancelaria corresponde al 10%, al 5%, entonces es importante que antes de hacer la introducción a la 1684, sepamos que la 1684 ha nacido a través de un proceso de integración. A través de una integración cerrada, a través de una integración abierta, ha nacido a través de una integración cerrada. ¿Por qué? Porque solo los países de la región como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, los 4 andinos, se han cerrado de tal manera que han dicho nosotros creamos nuestra norma arancelaria y de acuerdo al tipo de la nacionalización y tipo de valor que nosotros vamos a emplear a las mercancías que presentan posiblemente una duda razonable o sobre precios ostensiblemente bajos, nosotros vamos a aplicar esto. ¿Cómo se reúnen? Se reúnen el año 2018, yo tuve el privilegio de ser administrador de Desaguadero y tuve el privilegio de inaugurar el Centro Binacional Fronterizo con el Perú, el centro binacional más importante. Es una aduana integrada donde 2 aduanas intercambian información día a día. Nosotros tenemos importaciones y exportaciones. Los peruanos tienen importaciones y exportaciones. Entonces, se va intercambiando información. Ah, ya, yo nacionalizo, perfecto. O está haciendo exportación, le paso los papeles al personal peruano, el personal peruano le da hora y le da ruta y plazo para que llegue a Lima, a Arequipa, esa mercadería. Tuve el privilegio de inaugurarlo. Es un proyecto que tuvo una duración aproximadamente de unos 16 años. Es el Centro Binacional hermosísimo, queda en Desaguadero, en el Desaguadero nuevo. Cuando ustedes vayan al Desaguadero, pucha, ese es mi sueño, ¿no? Tener un módulo presencial en IDEA y llevarlos y conocerlos. Siempre he querido llevarlos, pero el factor tiempo no me lo ha permitido. Pero sin embargo, Dios, si lo permite, los llevaré. Y a ustedes les invito a que vean en YouTube el Centro Binacional de Fronterizo, se llama CEBAF. Entonces, en el CEBAF se ha nacido a través de un proceso de integración. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque Perú forma parte de la CAN, pero específicamente por la zona geográfica, se separaron un poquito y realizaron un tratado de libre comercio para crear ese centro binacional. Está en territorio peruano, ¿ya? Ustedes cruzan pues se van por la carretera internacional y van a entrar van a encontrar el centro binacional más importante de la región. Entonces, se ha construido y se lo ha elaborado bajo la liberación comercial y las estrategias alternativas de la LSC, sí, bajo todos estos parámetros, transparencia, reducciones distorsionales, tarifas uniformes, sesgo antiexportador, picos, todo eso, porque de acuerdo a veces me decían, Mario, ¿qué ha pasado con el pescado? ¿O qué ha pasado con el fierro? Que no está entrando mucho a Bolivia. Yo, porque tenía que alcanzar millones, mi meta eran 12, 13 millones de recaudación y estaba por 4 o 6 y estaba ya casi a medio año, estaba preocupado, entonces los peruanos me decían, entonces yo tenía que hacer un estudio de acuerdo con economistas, administradores, sobre picos, riesgos antiexportador, intensidad, reciprocidad, ¿ya? Eso es el tema de la integración. Hasta aquí vamos a quedar, es la ficha número 30, nos queda muy poquito. Y ya vamos a entrar a normativa aduanera, nuestra Ley General de Aduanas, con algunos artículos que yo les voy a dictar, o de lo contrario, ustedes van a seguir con la lectura. Por favor, se ha subido a la plataforma la Ley General de Aduanas, la número 1990, también la pueden encontrar en la página de la Aduana Nacional, www.aduana.gov.bo, o también la pueden encontrar en Google, ¿no? Ley General de Aduanas número 1990 y su decreto reglamentario, que es la 25870. Siempre cada norma tiene su decreto reglamentario, ¿ya? Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque nosotros ya el viernes entramos en lo que refiere a materia aduanera, operativa, la primera parte, y la segunda parte, lo que son las impugnaciones, para ya la otra semana arrancar con el tema de la fiscalización y los casos prácticos. ¿Ya, chicos? Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, que les hacía recuerdo, como todas las clases, de que yo les dejaba algunos mensajes muy bonitos que había aprendido
en la vida, aunque yo algunas veces los veía, y a veces que además esas frases a veces te incentivan en el día, ¿no? Y esta dice, es mejor tener un enemigo honesto que un falso amigo y debes aprender a distinguir quién es quién, ¿no? Es mejor tener un enemigo honesto que un falso amigo y debes aprender a distinguir quién es quién. Es muy importante eso porque son pocos las personas que puedan valorar y están cerca de nosotros y nos brindan su mano y todo eso, ¿no? Es la familia, los verdaderos amigos, chicos. Estoy muy contento y hay más participación y hay más criterios, ya se están lanzando más. Nuevamente, la recomendación es que hagan todos los esfuerzos para ingresar a la clase. La clase empieza a 7:34, 7:33 ya estamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Entonces, por favor, les pediría que a las 7:35 ya arranquemos, ¿no? A las 7:40, 7:42, 7:43. Además que es un tema ya para ustedes. Entiendo que a veces están en el transporte, están lejos de casa, pero tomen sus previsiones, ¿no? Es un diplomado que exige el nivel de ustedes y la participación de ustedes, porque difícilmente si no van a poder captar y además que en siguientes módulos van a tener ciertos problemas. Entonces, si tenemos claro las características, los factores del comercio exterior, las textas textiles, los aforos, las balanzas, si manejamos bien los métodos de valoración, manejamos las impugnaciones, creo que no vamos a tener ningún problema y tenemos la base y los cimientos para hablar de qué es una destinación aduanera, ¿ya? Su destinación aduanera es la nacionalización, que puede ser legal, puede ser ilegal, puede ser la impugnación, luego tenemos muchas vías, esa es la destinación aduanera, ¿ya? Entonces, buenas noches, compañeros, espero que tengan un muy bonito miércoles, no hagan viernes chico mañana y nos vemos el día viernes a las 7:34 de la noche, ¿ok? Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches, licenciado. Gracias, Hasta luego. licenciado. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Licenciado, buenas noches.